Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Puente, economista del IESA. Muchos temas interesantes que analizar. Estamos a la expectativa de declaraciones de la presidenta de CNE, Tibisay Lucena, que ha sido la información más relevante del día, el pronunciamiento sobre Smartmatic. En caso de que así ocurriera esto, vamos a interrumpir la entrevista para establecer el contacto. Mientras tanto, vamos a hablar de la situación económica en Venezuela. 4 años de recesión económica y se ha descrito por muchos analistas económicos como la peor crisis de la historia de nuestro país, incluso de la región. Más allá de los calificativos que queramos darle a esta situación económica, guerra económica, crisis financiera, a nivel histórico comparativo, ¿qué podemos extraer de esta crisis para reflexionar? Sí, es muy claro que Venezuela vive una crisis muy profunda en términos económicos. Este año está proyectado un ciclo recesivo de menos 12% del PIB. Y si uno agrega la pérdida de Producto Interno Bruto entre el 2014 y 2017, uno concluye que 35% del PIB ha desaparecido en 4 años. Más de un tercio del PIB de la producción de bienes y servicios de esta economía ha desaparecido como consecuencia del ciclo recesivo. Eso combinado en los últimos 10 años con la inflación más alta del mundo, particularmente este año se proyecta una inflación por encima del 1000% y con niveles de escasez nunca antes vistos. Es decir, Venezuela vive en este momento, en estos 4 años, por primera vez en su historia, 4 años consecutivos de recesión. Nunca antes había tenido 4 años consecutivos de recesión, lo que determina que esta sea la crisis económica más aguda de su historia económica contemporánea y seguramente la más aguda crisis que ha vivido cualquier economía latinoamericana. Ni siquiera Bolivia en los 80 o Argentina durante el Corralito o Bolivia o Perú vivieron ciclos recesivos tan agudos como Venezuela. Tal vez los términos económicos para muchos son de difícil comprensión, pero lo que sí es fácil entender es cómo ha mermado el poder adquisitivo de los venezolanos. Según datos del Senda, la canasta alimentaria familiar cuesta casi 1 millón de bolívares. ¿Cómo tratar de sopesar este desbalance y este desequilibrio económico? Bueno, claro, Venezuela, decía hace un rato, tiene 11 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo y este año va a ser la inflación más alta del mundo. Esa alta y persistente inflación se ha ido comiendo de manera sistemática la capacidad de compra de los venezolanos, el bienestar de los venezolanos. La pregunta que tienen que hacerse los asesores de política económica, ¿por qué Venezuela tiene 1000% de inflación y el promedio de América Latina es 5 o 6%? ¿Por qué Perú, Colombia o Brasil tienen inflaciones de 1 dígito y nosotros tenemos inflaciones de 3 dígitos? Algo muy malo está haciendo la política económica. Cuando responden que esta situación económica es producto de la merma de los precios de petróleo, considerando el esquema de monorrentismo que tiene Venezuela, ¿qué responde usted? Yo creo que no hay evidencia de que eso sea así. Es pero muy claro que esta crisis en el 2014 se inicia todavía con precios del petróleo alto. No hay correlación ni causalidad entre la caída de los precios del petróleo y crisis económica. La crisis económica se inicia antes de la caída de los precios del petróleo y es consecuencia de 18 años de errores en materia económica. El contexto político de Venezuela en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente lleva declaraciones como la siguiente. El embajador de Venezuela en Cuba hace 2 afirmaciones enfáticas en materia económica, que es urgente tomar decisiones y la prioridad de la Asamblea Nacional Constituyente sería la crisis económica. ¿Piensa usted que la Asamblea Nacional Constituyente puede dar respuesta, se pueden tomar decisiones en este sentido que fortalezcan la economía y solucionen la crisis? Yo creo que parte del problema es que hay una problemática muy clara, que es la económica, que es la que hay que atacar. La crisis económica y el costo social de esa crisis económica es el punto central de cualquier gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente no ataca el origen del problema. Más bien, la Asamblea Nacional Constituyente, que lo voy a decir de manera muy responsable, fraudulenta en su origen y en sus resultados, lo que hace es agudizar la crisis económica. El tipo de cambio paralelo se ha devaluado 1000 bolívares en los últimos 3 días y la razón fundamental es esa Asamblea Nacional Constituyente y las dudas que surgen en torno a su origen y a sus resultados electorales. Del tema internacional también es muy interesante hablar en el marco de sanciones del Departamento de Tesoro a distintos funcionarios venezolanos, entre ellos el presidente de la República. ¿De qué manera estas sanciones financieras a funcionarios públicos tienen un impacto sobre lo colectivo y si está pensándose también en este escenario de bloqueo financiero para nuestro país? Sanciones de manera directa a personas. Los que sean culpables y responsables deben
pagar sus errores y debe hacerse justicia. Pero no creo personalmente en sanciones colectivas, porque al final eso podrían infringirle un gran costo a todos los venezolanos y podrían generar políticamente que se fortalezca el gobierno del presidente Maduro, porque el presidente Maduro tendría la excusa para decir que la crisis es culpa de esas sanciones y no culpa del mal manejo macroeconómico. Y lo que tenemos que entender todos los venezolanos es que esto es una crisis autoinducida por el mal manejo macroeconómico durante 18 años. El sistema de adjudicación de divisas, DICON, y este fortalecimiento del esquema de subastas, ¿piensa usted que satisface la demanda local y cuáles pudieran ser las principales observaciones que tiene este modelo? Yo tengo muchos años diciendo que ninguno de los esquemas cambiarios que se ha implementado ataca el origen del problema cambiario, y como no lo ataca, no va a poder resolverlo. El tipo de cambio paralelo, hoy hace 12 meses, el día de hoy hace 12 meses, el tipo de cambio paralelo era 1.000 bolívares por dólar, 1.003 bolívares por dólar. Hoy estamos hablando de más de 13.000 bolívares por dólar. Es decir, se ha devaluado el tipo de cambio a un ritmo promedio mensual de 1.000 bolívares. Es obvio que el esquema cambiario por el cual se ha optado no es el correcto y tienes un esquema cambiario simplemente absolutamente irracional, donde tienes 3 tipos de cambio y donde el tipo de cambio paralelo es 1.200 veces el tipo de cambio oficial. Con un esquema cambiario de esas características no vas a poder entregar dólares al aparato productivo y resolver el problema cambiario, y el tipo de cambio tenderá a devaluarse y la sociedad a pagar un alto costo en inflación y desabastecimiento. Dolarizar la economía, levantar el control de cambio, ¿pudieran ser alternativas para dar respuesta a la crisis actual? Yo no soy el mejor amigo ideológico de las dolarizaciones, creo, me gusta mucho más el esquema brasileiro, peruano, donde preservas tu moneda. Y fortaleces la moneda local. Fortaleces tu moneda, y el Banco Central de Venezuela tiene un rol protagónico en el manejo de política monetaria y fiscal, y entonces prefiero ese esquema a la dolarización. A Perú le ha ido muy bien con su propia moneda. La única solución al problema no es la dolarización. El tema es que el esquema cambiario que tiene Venezuela, que es el de controles con tipos de cambio múltiples, es el peor esquema cambiario por el cual puedes optar en el mundo. ¿Cómo se resuelven las distorsiones en materia económica cuando pensamos que una página web es el que fija el indicador del tipo de cambio? Claro, si sigues buscando explicaciones fáciles a los problemas complejos, nunca vas a poder ir al origen del problema y hacer los cambios estructurales. La página web no es el problema es una inconsistente política económica, cambiaria, monetaria y fiscal que han hecho que el tipo de cambio se devalúe sistemáticamente. Y aquí tienes que ir muy claramente a lo que tiene el resto de América Latina, desmontar el control de cambio, ir a un esquema con un solo tipo de cambio competitivo. Lo que tiene toda América Latina es un solo tipo de cambio, no 3, ni 4, ni 5, uno solo, competitivo, bajo diferentes arreglos que puedas generar, pero un solo tipo de cambio. En materia de inflación, en lo cotidiano, tal vez es donde se ven más afectados todos los venezolanos. ¿Cómo sobreponerse a esta situación de la inflación y desabastecimiento de productos? Porque a veces la descompensación que tienen las familias en los hogares es que tienen que comprar rubros de productos en distintas cantidades por la incertidumbre de si ese tipo de producto estará mañana o no en el mercado. ¿Cómo compensar? Claro, tienes dos monstruos muy graves en esta sociedad. Un monstruo es la inflación, tienes la inflación más alta del mundo, todo lo que vas a comprar mañana es 20, 30, 40% más caro, pero el segundo monstruo, que complementa el primero, es que mucho de lo que puedes pagar no lo consigues, que es desabastecimiento. Entonces tienes dos variables que afectan muy negativamente el bienestar de las familias: alta y persistente inflación y escasez. Esos dos monstruos, el único país de América Latina que presenta inflaciones y escasez, niveles de escasez como los de Venezuela, no hay otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón en un automercado de Bogotá o de Lima usted consigue todo lo que quiere y la inflación es de un dígito y en Venezuela no consigue la mitad de los productos y la inflación es de 1000%? ¿Qué estamos haciendo equivocadamente? Equivocadamente se pudiera interpretar que el esquema de subsidios de ciertos rubros es lo que incide precisamente en este desfase que hay en la economía. ¿Piensa usted que un esquema de subsidios directos pudiera compensar la situación económica actual? Claro, tienes un kilo de estopa, controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral. Has hiperregulado, hipercontrolado esta economía y has generado un kilo de estopa enredado. Y ahora para desenredarlo tienes que desmontar el control de cambio en un esquema con un solo tipo de cambio, tienes que desmontar los controles de precio, llevar los productos de los bienes a un nivel que satisfagan sus costos de producción. Y claro, en ese programa de reformas integral vas a tener que generar, lo que tú dices, Gendrina, un programa de subsidios directos focalizados al ciudadano, al 60% más humilde, para que pueda sobrevivir esta dura coyuntura donde se ha pulverizado el ingreso de los venezolanos. Y hoy el salario mínimo son 25 o 30 dólares mensuales, es decir,
un 50 o más % de la población venezolana vive con $1 al día. Eso en términos de pobreza es pobreza extrema. Y eso es lo que ha hecho la revolución, convertir a la Dubái de América Latina, la ha convertido en la Haití de América Latina. El modelo económico, ¿en qué debería variar? Porque hay muchas decisiones de tipo económico que se toman con criterio político. ¿Cómo establecer un sistema de protección para los sectores menos desfavorecidos con políticas económicas que no sean tan agresivas, pero que generen un impacto favorable en el país? Bueno, yo creo que ya en 18 años yo espero que hayamos aprendido algo. Es evidente que las decisiones de política económica en los últimos 18 años han estado centradas en lo político. De hecho, muy pocos economistas de calidad hemos tenido en el gobierno en los últimos años. Es hora de que la economía tenga un rol en la toma de decisiones económicas y que se tomen decisiones económicas con base a la racionalidad económica y se entienda que uno puede intervenir activamente a través de subsidios directos de política social para generar equidad, pero la economía solamente se puede gerenciar, se debe gerenciar bajo reglas del mercado. Esa es así como funcionan la mayoría de las economías exitosas en el mundo y en América Latina. Ahora que establece este comparativo con economías mundiales, una de las objeciones más grandes que tienen distintos voceros del Ejecutivo Nacional es que ellos consideran que existe una suerte de cerco financiero contra Venezuela y sobre todo haciendo referencia a los balances que dan las calificadoras de riesgo, aun cuando Venezuela honra los compromisos internacionales. ¿Bajo qué criterios se toman estos estándares para las calificadoras de riesgo y cómo hacer que internacionalmente exista un modelo que favorezca la situación económica del país, independientemente de la situación política? Yo estoy un poco cansado de la teoría de la conspiración. Yo creo que la teoría de la conspiración no explica por qué los mercados penalizan a Venezuela en sus análisis. Básicamente Venezuela tiene un riesgo país muy alto porque Venezuela es una de las economías de peor performance macroeconómico del mundo. Es una economía que en los últimos 4 años, para poder hacer frente a sus pagos de deuda, ha tenido que reducir las importaciones de manera brutal para abrir espacio para los pagos de deuda. Y los mercados ven eso. No tienen nada personal contra Venezuela, simplemente que Venezuela tiene un desempeño macroeconómico muy negativo y para poder hacer frente a sus pagos de deuda ha tenido que reducir importaciones y obligar a su sociedad a vivir un ciclo recesivo brutal y un ciclo de inflación y escasez extraordinario. Las alternativas que ha presentado hasta ahora el Ejecutivo, el Consejo de Economía Productiva y esas mesas de diálogos tripartitas, ¿piensa usted que han dado respuesta a la crisis económica actual? Vámonos a los hechos. Este es el 4º año consecutivo de recesión en Venezuela. Venezuela nunca en los últimos 70 años había vivido 4 años consecutivos de recesión. Había tenido 1 o 2 años malos, pero nunca 4 años consecutivos. En este momento vive 4 años consecutivos de recesión y eso es consecuencia de no tomar las decisiones correctas y siempre buscar la teoría de la conspiración o explicaciones simples a problemas complejos, a un problema que es mucho más de fondo, que es un modelo de desarrollo económico equivocado. Puente, se nos está agotando el tiempo. Antes de finalizar, las proyecciones para este año, en lo que resta en cuanto a materia económica, inflación y otros indicadores. Bueno, uso las del Fondo Monetario, que probablemente son un extremo muy negativo, pero el 780% el Fondo Monetario proyecta para este año menos 12% de contracción. Sí, yo creo que está en el límite superior, creo que es muy extremo, y proyecta 1.133% de inflación. Supongamos que esos no son los resultados, que son menos 10% de contracción y que son 1000% de inflación, ya es abrumador. Ese es el peor desempeño macroeconómico del mundo y de lejos el peor de América Latina. Y hay un solo responsable, el gobierno y la política económica. No hay que buscar más. Hay que simplemente aceptar el problema y atacar el origen del problema. En este escenario tan dramático, para finalizar y darle un corte optimista, ¿existe alguna posibilidad de resolución de la crisis económica? Claro que sí. Venezuela sigue siendo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. El 25% del petróleo del mundo está aquí. Un país que tiene ese potencial, tiene posibilidades reales de revertir la tendencia, pero tiene que aprender de lo que ha hecho mal y de las crisis para hacerlo bien en el corto plazo. José Manuel Puente, economista del IESA, gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.